Sean bienvenidos todos a un episodio más de Talking with Paracantilou o Hablando con Paracantilou. Y el día de hoy estamos celebrando y estrenando nuestro espacio para este podcast, el Día Internacional de la Radio. Estamos con una invitada especial que es estudiante de comunicación y es mi compañera de clase. Les presento a Roxana Gutiérrez, que nos va a hablar sobre la radio. Muchas gracias, Margie. Y como bien sabemos, hoy estamos conmemorando el Día Internacional de la Radio. Como bien se sabe, la radio ha estado acompañando a generaciones enteras desde su primer lanzamiento al aire en 1906, es decir, hace 119 años, más de un siglo. Y pues, Margie, decime, ¿quién no ha escuchado la radio y ha sentido esa emoción que nos transmite al escuchar nuestra canción favorita? Porque, a ver, escuchar nuestra canción favorita, ya sea en Spotify o en otras plataformas de música, no es la misma sentimiento que nos genera al escucharla en la radio, ¿verdad? Exacto. Yo recuerdo que la primera vez que yo solita, por mi propia cuenta, escuché la radio fue cuando mi mamá me regaló mi primer celular, que era un chiclerito de Movistar. Y como no sabía cómo descargar música, entonces escuchaba la radio. Y la primera canción que escuché en la radio y que me gustó fue una de Adele, que estaba de estreno en ese entonces, que es Someone Like You. Entonces, desde ahí empezó a gustarme más y fui conociendo como la radio clásica, que es una nacional, y la radio ya por mi mamá, porque escucha a Pancho Madrigal a las 5 de la mañana. Es que, como bien se sabe, Margie, la radio ha estado en eventos importantes, tanto históricos y también lo que es la música, porque una radio sin música o sin noticias no tiene ese apego hacia la audiencia. Como bien se sabe, la radio ha estado en tanto tiempo y de mis primeros recuerdos es que mi abuelo y también mi mamá escuchaban lo que era la radio en esas radiecita, por así decirlo, valga la redundancia, y escuchaba radionovelas que era como Pancho Madrigal, Lencho Catarrán, radionovelas que también servían para educación y transmitir un mensaje a la audiencia. También, no sé si muchos saben de tus seguidores y oyentes de que la radio ha sido importante en el impacto del desarrollo en la educación, porque en 1947 un sacerdote colombiano se dio a la tarea de indagar e investigar y darse cuenta de que la radio era importante y podía alcanzar en lugares que tal vez la televisión o otros medios de comunicación no podían llegar, como era las zonas rurales, y ahí implementó lo que era la radioescuela Y la radio comunitaria. y las radios comunitarias que, como bien se sabe, medios que actualmente, aunque se han ido actualizando, no llegan a esa zona. Y así fue hacer tanto tiempo que fue en 1947. Y ya aquí en 1974 vino lo que era igual la radio escuela en Nicaragua, que la tomaron como la manera de alfabetización. Fíjate que a mí me gustó mucho la radio cuando estaba viendo una novela por Telegram, que estaba ahí toda pirateada, que es una brasileña que se llama Hilda Huracao. Sí, es donde de los protagonistas hacía radionovelas. Entonces, de ahí me llamó la atención porque yo en ese entonces, cuando estaba viendo esa novela, yo no sabía que en esa época, o sea, es una novela, es una ficción, pero trataron de trasladarse a los años, digamos, 60 ¿era? Sí. Y eso lo grabaron en los años 90, en el 2000, si no me equivoco. Entonces ellos trataron de mostrarle al público de ese entonces cómo era que hacían las radios novelas en esa época. Desde ahí yo me quedé que me gustó demasiado. Entonces, parte de eso, yo dije, qué bonito, porque así pasa con Pancho Madrigal. Sí, con Pancho Madrigal vos te trasladás, que estás en parte del norte escuchando o que están sentados en una hamaca contando las cosas. O sea, la imaginación es tan increíble porque vos te trasladás al lugar sin necesidad de ver lo que ellos están tratando de explicar. Y lo más interesante de las radionovelas de que cuando fue su boom, en los años 80, 90 y parte de los 70, es que no existía lo que era la edición de audio o tanta tecnología y las personas buscaban la manera, buscaban alternativas para que se sintiera como las pailas. Yo recuerdo de que en la radio ya también
sacaron un video de cómo hacían los sonidos de, creo que era De los golpes. de los golpes, de las pailas, de cosas así. Y es interesante porque gracias a eso varios de nosotros crecimos con esa parte y esa influencia de la imaginación, porque la radio te ayuda mucho al crecimiento de la imaginación, porque es interesante cómo solo de manera auditiva te va imaginando todo. Y eso es lo más bonito de la radio, que a pesar de que existan, no sé, plataformas digitales o hasta la misma televisión, no te transmite, no es lo mismo. Es muy cierto, porque a veces uno dice, hay cosas que a veces uno no se imagina. Yo cuando vi ese video que vos estás mencionando, yo dije, qué interesante, pero en la radio se escucha diferente, o sea, porque cuando ya ves un objeto ya decís, eso ya no suena como se escuchaba en la radio. Exacto. Pero parte de eso, ¿qué radio te ha marcado a vos como oyente? Bueno, primero se sabe que la radio ya, porque crecí desde muy chiquita escuchándola por mis abuelos, por mis padres. Entonces siempre a las 5 de la mañana, bueno, desde las 4 comenzaban con ese tipo de programas que eran las radios novelas, después a las 5 que era el noticiero, a las 7 comenzaba lo que era deporte, pero ya en ese lapso de tiempo ya estaba yendo al colegio. Igual lo que era Radio Suprema. Radio Suprema también me marcó muchísimo porque con mi hermana y yo siempre nos quedábamos solas los fines de semana y nos tocaba hacer los quehaceres del hogar, ¿verdad? Entonces ella siempre lo ponía porque mi hermana como que 8 años mayor que yo, entonces su estilo musical era diferente al mío, pero como yo era una niña y era como ese esponja que absorbía todo tipo de temas musicales y gustos musicales, pues gracias a eso me marcó y fue una influencia demasiado fuerte en la música, en el género musical que actualmente escucho. Porque recuerdo que ella esa radio ponía mucho una canción Cuando sea grande de Mateo, creo que era el autor, no recuerdo exactamente. Entonces, siempre que escuchaba, dime nene, ¿qué vas a hacer cuando seas grande? Estrella de rock and roll. Y como yo era pequeña, entonces yo igual me preguntaba, ¿qué seré de grande? Era como manera de inspirarte. Mirar, y también recuerdo de que en rock, en la radio rock, Rock FM, FM, la música, la clásica. O este, Polla. pero en esa que creo es nacional, eh, daban colaboraciones o invitaban a gente como era Perros Son Poco. Llegaba Sí. Perros Son Poco, Carga Cerrada, y estaban dando como que esa influencia o que escucháramos lo que era el rock nacional, pero pues fue algo que no llegó al boom ese programa, le faltó un poco más de ayuda, Como o de promoción a los artistas. a los Sí. artistas nacionales, pero gracias a esa radio conocía lo que era Perros Son Popo. Que ahora es Sí. un éxito Un éxito. internacional. Fíjate que yo cuando escuché Rock FM, había una canción que decía, no agarres la vara, no sé, vos sabes, de esas bandas de rock que utilizan mucho la jerga nicaragüense. Y yo de vez en cuando la escuchaba, pero busqué en internet, busqué en diferentes espacios y no está ahí, no las encuentro. Entonces, si en ese entonces la radio por lo menos explotó y mostró al público de ese entonces de lo que había, lo que nosotros hacíamos. Pero ahora, con estos cambios de la tecnología y todo esto que se está haciendo una revolución, ¿qué crees? O sea, ¿cómo crees vos, en lo personal, cómo se ha mantenido la radio? ¿Vos la escuchas actualmente? Actualmente la sigo escuchando, pero no puedo decir mi forma de pensar o lo que yo hago con las demás personas. Pero siento que la radio se ha ido adaptando principalmente a las nuevas tecnologías, como estás diciendo, y es que están implementando también podcasts, también implementan lo que son en vivos, que anteriormente no se hacía. Ya lo hacía. Y ahora están creando páginas para estar más pegado a la audiencia. Entonces, el podcast está sustituyendo o queriendo sustituir a las radios. Entonces, ¿qué están haciendo las radios? Tomándolo como referencia, porque si estamos conscientes, el podcast ha salido de manera auditiva, sonora. ¿De dónde viene? De la radio, específicamente. Entonces, la radio lo está tomando no como amenaza, sino lo está tomando también como ayuda y lo está absorbiendo en parte de ello para que se vaya también avanzando en eso y no quedarse estancado. La radio siempre busca la manera de estar compartiendo o estar siempre pegado con la audiencia, aunque
la tecnología siga y siga avanzando. Entonces, eso es lo bueno de la radio, que a pesar de todos los avances tecnológicos, ella busca la manera de siempre ir avanzando. Vos como estudiante de comunicación, o sea, ¿sentís que si vos llegás o sea, nos llegamos a graduar y todo en la onda, pensás especializarte en algo sobre la radio? Sinceramente sí, porque desde pequeña he estado muy incluida en eso y me llama la atención, es algo donde me siento cómoda porque ya he estado en una zona radial, entonces es como mi zona de confort o mi zona de lugar seguro, por así decirlo, ya que muchos son de nuestra edad, por chavis aquí. Entonces, pues sí, porque la radio es una fuente importante en la discusión de la información. Además de eso, sin necesidad de video o imágenes, siempre busca la manera de transmitir bien el mensaje. Sí. Y lo transmite de manera muy rápida, eficaz y sin tantas imágenes o cosas así. Y desde mi persona siento de que la radio también es me ha llegado a, ¿cómo es la palabra? A inspirar, a valorar lo que es el periodismo radiofónico, ya que pocas personas le llama la atención. Siempre todos están, quiero estar en TV, se respeta y eso está muy bien. O quiere estar de presentadora y cosas así, pero el periodismo radiofónico le tiene miedo y como que sienten de que no se le da tanto protagonismo. Al contrario, se le da mucho protagonismo porque siento de que uno se enamora de las voces. Es cierto. Porque de pequeña uno escucha, ¿quién será el locutor? Me gusta esa voz, ojalá conocerlo. Nosotras tuvimos la oportunidad de tener un maestro Que se llama Walter Calderón. Ese señor es una maravilla. Espectacular. Creo que estuvo en la primerísima y romántica. Vieran ustedes, cada vez que él habla o explica algo, se siente tan divino. Ay, no sé. Yo a él lo admiro mucho. Yo he hablado con él, he conversado y hemos dicho, ¿por qué no regresa a la radio si es algo que le gusta? Sé que tenía muchos pretendientes con solo que le escuchaban la voz, y yo quiero mucho a papá Walter. Aunque no nos dé clase ahora, pero siempre está ahí en nuestro corazón. Exacto. Porque gracias a él fue como que me impulsó a creer más en mí misma e hice un artículo científico acerca de la radio. Todo lo que tiene que ver con radio y pues indagando con Indiana también, una compañera de clases, que este trabajo fue de ambas. Y fuimos indagando lo que era la radio y nos llamó muchísima la atención. O sea, fue como que, wow, la radio en Nicaragua tuvo un boom alto, que era reconocida a nivel latinoamericano. Porque la radio ha tenido aquí en Nicaragua una influencia porque llegan a zonas rurales que tal vez la TV no llega. Y eso tiene que ver también porque está la radio FM y la AM. Sí. FM es frecuencia moderada. ¿Cuál es la diferencia de ellas dos? Creo que la FM es más que todo una frecuencia. Puede llegar a más de no sé cuántos kilómetros, más de 1000 kilómetros de distancia. Y la M es antena moderada, es a nivel de antena. O que es como algo como más cercano. Sí, más cercano. Como una radio local. Sí. Y anteriormente, aquí en Latinoamérica, atrás un poco más del tema, que era con las radioescuelas, el sacerdote colombiano comenzó a ver con frecuencias hertzianas. Con eso comenzó, porque era como una radio local y era para que aprendieran clases o cosas así, la población de ahí, alfabetizar. Entonces fueron experimentando y pues acá en 1906, bueno, eso fue hace como en 1947 con lo que es Radio Escuela, pero todas esas experimentaciones de cómo sacar al aire una radio, la primera fue en 1906 y hay que ver la influencia que ha tenido la música, porque hace 119 años, actualmente, la primera canción que salió se llamaba Oh Holy Night, que salió al aire. Y la radio ha tenido un impacto musical porque también aquí una fans de los Beatles, ¿verdad? Que no se note. La marca aquí se va a tatuar aquí en la frente. Aquí me lo voy a poner aquí, en todo el cuerpo. Sí. Esa ayuda, porque en una radio de Chicago en 1963, miraban que los Beatles no tenían impacto aquí en América. Entonces
un locutor de una radio, mira que estaban teniendo un boom en lo que era en Inglaterra, en Europa, entonces comenzó a incluirla aquí con una canción que no recuerdo exactamente, pero te la voy a mandar para que la pongas ahí en los comentarios. No sé si I Wanna Hold Your Hand. Sí, esa era, okay. Exacta. Entonces, ese fue el boom aquí en América. Sí, y ahí comenzó la Beatlemanía. Comenzaron a escuchar y ahí fue que se llevó a cabo. Y ya como en 1974 los Beatles tuvieron la primera gira aquí en América fue en 1964. Que en el episodio anterior yo le estaba contando de que cuando vinieron cuando llegaron al estadio allá en los estados, porque ellos anduvieron en un tour, ellos estaban creo que en el show de Sullivan, que ahí fue donde mostraron el éxito de esa canción de I Wanna Hold Your Hand, y también cantaron otra, Twist and Shout, si no mal recuerdo. Ahí me pueden ahí como decir si me estoy equivocando. Pero recuerdo que en ese estadio, les estaba comentando en el episodio anterior que hubo tanto revuelo con la banda de los Beatles, porque imagínate que los parlantes o todo el equipo de sonido no tenían la potencia para un estadio tan grande y para los gritos de los fans. Entonces, ellos han hecho tantas cosas para crecer lo que es esto de la tecnología, porque ahí fue donde las empresas de sonido fue que empezaron a revolucionar, y también las radios vieron de que vinieron los Beatles aquí y que era el boom, entonces ellos empezaron a poner más canciones de los Beatles y así tener más oyentes. Pero pues, la radio ha tenido un impacto en la manera musical, porque gracias a la radio anteriormente bandas que ahora tienen un éxito grande de los años 90, de los 80 y parte de los 2000, todo su éxito fue gracias a las radios que sintonizaban las canciones en los famosos top 40 de las canciones más escuchadas. Y también no solo yendo al rock en inglés, también en rock en español, como una fanática de Soda Stereo. Entonces, tuvo un éxito bastante grande Soda Stereo al álbum Nada Personal, que se comenzó a sintonizar en las radios. Y si hablamos de eventos históricos aquí en Nicaragua, ¿cuál fue el evento histórico que una radio te marcó? Bueno, sinceramente, cuando estuvimos en clase y estábamos hablando un poco sobre las radios comunitarias y esas cosas, a mí me marcó mucho. La radio que me ha marcado en la actualidad ha sido la radio ya, La Picosa. La Picosa, a pesar de que es una radio que es más de música, ellos han sido los únicos, junto con la radio ya, de mostrar canciones de los 60, 70, 80 de bandas nicaragüenses que no lo hacían en otras radios. Sí. Porque, por ejemplo, yo puedo decir, la Rock FM me gusta. ¿Cuál es el problema? Que solo ponen algunas canciones, o sea, de las bandas que a ellos les gusta, no las que les gusta a la gente. Y es más de rock pesado y cosas así. Pero hay muchas bandas independientes que no se le da la promoción adecuada. Entonces, para rebobinar el tiempo y para escuchar las canciones que existieron en este país, las únicas 2 radios que le han dado como esa promoción o música del recuerdo han sido esas 2 radios. Otra radio que me marcó, pero yo nunca supe su nombre, es la radio que era comunitaria, si no me equivoco, que era la que le informaba a toda la gente en los años 80 para la guerra, los nombres de las personas que estaban muertas. Porque en mi familia tenemos una historia que ellas escuchaban la radio todos los días para así saber si escuchaban el nombre de un tío. Entonces, cuenta mi abuela de que cuando escucharon el nombre de su hermano, mi bisabuela no tomó, o sea, no dilató ni una hora cuando ella estaba empacando sus cosas y se fue al norte a buscarlo. Pero en realidad, pues, no pasó nada grave. Pero es algo tan importante la radio, porque imagínate, si en ese entonces que solo existía la radio, desaparecieron muchas personas y nunca se supieron, imagínate, o sea, si no existiera la radio, o sea, estuviéramos todavía
preguntándonos qué se hicieron esas personas que murieron. Es como en la Segunda Guerra Mundial, lo que más se ocupaba era la radio. Primero porque la televisión estaba en su auge y la radio era lo que mayormente podían estar tanto los soldados escuchándola y la gente. Gente normales, por así decirlo, que no eran parte de la guerra. Se estaban informando constantemente de todo lo que estaba pasando. La BBC tuvo una radio en ese entonces, no sé si actualmente esté. Sí, sigue funcionando. Sigue funcionando. Entonces eso era una manera de información y ahí también la radio tuvo un boom porque era lo que más se escuchaba en lo que era parte de Europa y América. En la mayoría del continente americano, porque bien se sabe, tal vez América Latina no estaban en guerra en la Segunda Guerra Mundial, pero sí guerras internas, por así decirlo. Y si hablamos de eventos históricos de aquí, de Nicaragua, no fue hace mucho, fue como hace 10 años, en el 2014, cuando estuvieron los enjambres sísmicos. Recuerdo que igual la radio ya, aunque estuviera el temblor ahí en el momento, ellos seguían al aire y informando y diciendo de que no se mueva, mantengan la calma y comenzaban y eso estaba taca, 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 sí. La gente y a ver, mantengan la calma, estamos aquí en sintonía, mantengan la calma, por favor, y siempre daban indicaciones de cómo mantener los nervios en esos momentos. Siempre estaba, aunque fueran las 12 de la noche, si había un temblor, ellos estaban y se comunicaban lo que era con INET. INETER es el que... Sí, es el INETER. INETER, el que estuviera de cuánto fue el sismo y así estaba. Siento que en ese entonces la radio ya tuvo su punto porque todo el mundo, y recuerdo, estaban con radios porque no podíamos estar en una sala viendo la televisión, todos estábamos afuera o en los porches entre vecinos y si a un vecino se le acababa la pila porque las que ocupábamos eran de las baterías de las AAA. Sí, el otro la sacaba y se estaban con el café. Los cipotes ahí jodiendo, soplándonos porque había un zancudero, porque era verano. Era verano. Ay, no. Y se imaginan la presión de ese entonces. Ay, no. Yo me acuerdo. Comenzó en Semana Santa el enjambre sísmico. El primero fue que era fue casi un terremoto, lo que es la zona de Nagarote, León y todo eso. Y de ahí pasó de Salón 8. Y entonces todos pensamos de que solo hubo un temblor bien fuerte. Después comenzó otra réplica, como a la media hora. Es cierto. Lo tomamos normal, pero es que se movía así, bailando. Y era algo fuerte y ya la semana y seguían y después dijeron de que era como un enjambre sísmico que había por placas tectónicas y siempre estaban al momento informando. Eso marca porque también hay que darle mucha importancia a la radio, porque en caso de emergencia siempre tenemos que llevar nuestra radio y las baterías porque es la que nos va a servir en caso de que haya un tsunami, un temblor, un terremoto, lo que sea. Porque piensa, pensar, hay un terremoto, ustedes no van a ir a la sala a buscar ahí la tele o el celular. Espérate, perrito, ahorita vengo. Porque por lo menos el celular, eso tiene un punto menos. Ahora, estos smartphones, los que están ahora... Son raros los que tienen radio. La mayoría casi siempre se pueden buscar en los sitios web, pero hay que recordarte que se descargan los teléfonos. Mínimo duran 8 horas o si es alguien, bueno, 12 horas. Pero una radio con esas baterías puedes pasar hasta una semana o un mes. Sí. Entonces, parte de eso es lo que ha marcado la historia de la radio. Sí. Y el día de hoy, pues, siempre es bueno conmemorarlo en esta fecha, porque para las personas que nos gustan o las personas que le ha marcado lo que es la radio, saben lo importante que es y que siempre va a ser parte de la historia. Y que se sienten identificadas, sobre todo tal vez en esta historia o historias que ellos tienen y sería bueno que vengan de invitados. Vengan, sigan, den like, comenten en las redes sociales, aquí estamos aquí. Y sí, sería bastante bueno y a mí me gustaría dar un mensaje que siempre recordar a lo que es la radio como un medio cercano a la audiencia, porque es una voz que conecta a todos. Gracias a eso, sigue siendo un canal, ya sea en la música, como bien escucharon, la radio ha tenido bastante impacto de la manera musical, también en la cultura, porque la radio de alguna u otra manera nos implementa cosas culturales y sobre todo la noticia. Es algo muy importante siempre destacar, Roxana, la importancia y todo lo que ha hecho la radio para la historia de la humanidad.
a esos estudiantes de comunicación que se animen a estudiar o a llamarle la atención lo que es radioperiodismo, porque a ver, pueden enamorar ahí con la voz, ahí pueden llamar, ahí Más lo que tiene voz grave o que tiene una voz muy linda, sí, que tiene un tono así regular. Porque yo, por ejemplo, yo no sirvo para radio, se me va el gallo. Pero aún así utilizo el podcast para comunicar y para informar a la gente. sí. Pero siento de que eso no tengo la voz, es locura, porque todo el mundo tiene la voz y solo es de manera De mejorar. de mejorar y ejercicios vocales, por así decirlo, porque, a ver, yo he aprendido con ejercicios vocales, no es como que, nací con eso. Y también porque Ya unos tienen el don. y desde chiquita, como les digo, yo escuchaba mucho la radio y yo me ponía a imitar porque me gustaba un locutor de una radio. Entonces decía, me gusta, lo voy a imitar. Porque nada que Nada que ver con la voz, una voz así de que, Es se me que alteró el útero. Además de la radio, me gustaba mucho porque podías mandar saludos. es cierto. Un saludito. Yo siempre quise hacer por ejemplo, llamar y pedir una canción. Me pasó, te voy a contar, una vez en clásica, a mí me gusta cada vez que ando en el carro de mi mamá, me gusta escuchar la clásica. Es una de las radios que más escucho. Lo confirmo. Y entonces recuerdo que apuntaron o sea, estaban diciendo el número, pero yo no sabía que ese número lo estaban diciendo porque había una promoción de algo. Bueno, la cosa es que dice, escriben a nuestro WhatsApp y empezaron a editar el número. Y yo empiezo a escribir y escribo, mando el audio. Hola, quisiera que pusieran una canción de David Bowie que se llama así. Y me escribe el muchacho, ay no, qué vergüenza. Me dice, no, este es de la promoción de no sé qué. Yo, no es de la radio. Sí, el de la radio me dice, el 22 no sé cuánto. Yo, qué vergüenza. Y yo le miro el audio y digo, yo no vuelvo a mandar nada, así que. Es como que aprendan de los buceros. Así consiguen jaña. Porque los buceros son fieles oyentes de la radio. Nunca va a ver a un bucero de la 68, de la 106 o de cualquier bus que no ande su radio. Siempre anda con su radio. Y Exacto. mandan saludos aquí en tal lado que me salude a la Julanita. Pase por ella. Y así consiguen novia. Por lindo. Esos son los buceros, o sea, los monstruos, porque ponen buenas radios. Sí. Pero hay buceros fresones que andan con su USB. con sus canciones y ya la andan cambiando. No, pero los buceros mero caminan la radio a todo volumen. Ese bus. Que no se escucha cuando uno dice, ¡Poe, parada! Sí, ese bus a todo. Todavía, porque no sé si aquí se puede decir malas palabras, porque No, aquí somos puedes decirlo. una gente cristiana. no nos estamos burlando, solo creemos en Dios. Sí. Pero bueno, muchísimas gracias por estar acompañándonos nuevamente y con este formato de video que va a estar de ahora en adelante. Me alegra mucho de que la Roxana y unos amigos que también ya grabé un episodio que creo que va a salir mañana porque es el especial de San Valentín. Lo más gracioso es que lo edité y todo, pero el audio era un chacuatol de viaje, entonces no lo subí. Pues con ellos lo hice a la loquera, fue imprevisto, pero. Y sí, fue a la loquera, fue a como se nos dio, fue tan espontáneo y estuvo buenísimo la charla que hicimos, pero qué lástima, no lo pude subir. Como el de ahora, el de este episodio, sí fue preparado y fue así como va a estar siempre. Y pues bueno, no nos podemos despedir, Margie, de un podcast de radio como es en la radio. Así que muchas gracias a nuestros fieles oyentes por estar sintonizando a nuestro podcast y seguimos en el próximo video. No olviden comentar, compartir y suscribirse. Muchas gracias y buenas noches. Chao y bye. Bye.